Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva edición de su materia preferida. Hoy tenemos el agrado de tener a Victoria Peterson para una charla invitada, la última charla invitada que tenemos, ¿cómo se dice? Este cuatri. Victoria es bioingeniera de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctora en ingeniería por la Universidad Nacional del Litoral, becaria postdoctoral del CONICET, en el Instituto Matemático Aplicado del Litoral. Hay un montón, digamos. Es un choclo así es como, ¿viste cuando tenés gente y tiene todas las medallitas? Bueno, parecido. Es colaboradora del Brain Modulation Lab de Harvard, y nada, o sea, una grosa. Así que es un honor tenerla acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sabía que es la última charla invitada, así que me imagino que están súper contentos. Después tenemos un par más de charlas no invitadas. Estás obviamente Ah, invitada a escucharlas, pero ok. Bueno, esto es una charla invitada y una charla de aplicación, me parece, de todas las cosas que estuvieron viendo. Me presento y voy a compartir mi pantalla, lo primero que tengo que hacer. Y voy a compartir todo por la duda, porque generalmente... Entonces, acá estamos, acá me están mirando. Bien. Vamos a hablar hoy de cerebro, de datos y de aprendizaje maquinal. Para la gente que quiera hacer preguntas, yo no estoy viendo el chat, pero seguramente me paran en el momento o me hacen las preguntas, ¿no? sí, pueden hacer las preguntas por vos, que siempre se agradece. Pongan la cámara si quieren y hacer más cercano el tema. Victoria en este momento está en Boston, pero bueno, hagamos que la distancia sea cortita. Y después cualquier cosa del chat, yo me pongo como preguntador por ustedes si prefieren usar el chat. Claro, buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. La idea entonces es empezar a pensar cómo podemos combinar estas tres cosas, ¿no? Los cerebros, los datos y el aprendizaje maquinal, que en realidad todas estas cosas y un montón de otras áreas, de otra disciplina, se correlacionan y se interrelacionan a través del área que se denomina interacción persona-máquina. En particular vamos a hablar de interacción cerebro-computadora o cerebro-máquina. Les cuento un poquito de mí. Yo soy investigadora de pasión. Me gusta mucho investigar y trabajo en el área de interfaz cerebro-computadora desde mi tesis de grado, porque estudié bioingeniería en Oro Verde. Me recibí en 2013 ya con una tesis relacionada a este tema. Me gustó mucho esto de hacer ciencia, entonces decidí seguir en la carrera científica y, bueno, apliqué a una beca doctoral del CONICET y con eso pude hacer mi doctorado. Recibí el doctorado en ingeniería con mención inteligencia artificial, señal y sistema, que da la UNL, y tuve lugar de trabajo en el CINC, que es el Instituto de Señal y Sistema e Inteligencia Computacional de Santa Fe. Y después de ahí me moví a algo parecido, pero ir al laboratorio, al Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, y eso pasó también con una beca de CONICET en el 2019. Todo esto en la ciudad de Santa Fe. Y en el 2020 empiezo a colaborar, como bien decía, con el Brain Modulation Lab del Massachusetts General Hospital, y en 2021 finalmente, cuando la pandemia me lo permitió, pude unirme al laboratorio en persona, y acá estoy en Boston desde el comienzo de este año, hasta marzo del año que viene, porque en abril del año que viene arranco con mi carrera de investigador científica, gracias a que, por suerte, conseguí la posición en el CONICET, y vuelvo entonces al IMAL, a este grupo que estamos formando en el IMAL, en el Instituto de Matemática Aplicada Litoral, un grupo de investigación que le llamamos PROMAP, en el cual estamos intentando hacer esta interconexión entre la matemática, el machine learning y las interfaces de la computadora. Eso es lo que hacemos en el labo del PROMAP, en el cual estamos recién arrancando, estamos formando y tiene muchas buenas cositas. Por si no saben dónde estamos, el CCT Santa Fe es un hermoso pequeño polo científico, como podrán ver, que está a la vera del río. Y bueno, el IMAL queda en alguno de estos edificios por aquí. Estamos en el predio que caminando ahí nomás está para este lado, uno camina y está la UNL, todo el predio universitario, entonces estamos muy conectados, es muy enriquecedor. Entonces vamos a la universidad o vamos al instituto, hay otros institutos también en el mismo edificio de la universidad, y acá está el grupo de gente del IMAL,
que está un poco tapado, este diseño tapa un poco más de gente, pero bueno, es un grupo donde la mayoría, bueno, son matemáticos, hay también un par de ingenieros y estamos, bioingenieros como yo, que estamos formando este grupo del PROMAP, entre otros, una variedad. Así que, bueno, les invito a la página que me olvidé de poner, pero bueno, busca animal CONICET y aparece. Volviendo a esto era un pantallazo para hablar un poco del litoral y para que entiendan mi tonada enterriana. ¿Qué es lo que queremos hablar de acá, no? De cerebros, datos y aprendizaje maquinal. Y para eso vamos a hablar de cada cosita en su momento. Y en primera instancia debemos entonces definir lo que es, en particular, esta interacción persona-máquina que vamos a llamar interfaz cerebro-computadora, BCI por sus siglas en inglés, Brain Computer Interfaces, que tiene varias formas lo podemos definir, y voy a mencionar aquí solo dos, que la definición tradicional, ¿sí? Y pensando que las BCI comienzan a tener nombre propio alrededor de la década del 80. El primer paper, si no recuerdo mal, que se menciona esto fue como en el 86, donde la definición tradicional, vamos a leerla, dice: una interfaz cerebro-computadora es un sistema, no una, que provee a personas con severa pérdida del control motor una alternativa forma de comunicación que no depende de las salidas neuromusculares normales. Como ven, esta definición está bien pensada para restablecer, ¿sí? Y hay una pérdida del control. Entonces estamos pensando en un sistema para personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o alguna enfermedad neuromuscular que hace que esta pérdida, esta de control se haya perdido. Esto con el tiempo ha avanzado muchísimo y podemos tener una definición más actual, no tradicional, en donde ya a la BCI no la pensábamos solamente como un sistema alternativo de comunicación para personas con ciertas discapacidades, sino también la podemos pensar como un sistema que a la actividad del sistema, a la salida o la actividad cerebral del sistema nervioso central, podemos reemplazarla, la podemos reparar, la podemos mejorar, la podemos aumentar y la podemos suplir. Entonces, la idea es que nos está dando una forma, sí, alternativa, pero nos da como más potencia y mucho más abarcativo. Ya podemos pensar en aplicaciones, por ejemplo, de entretenimiento, en aplicaciones que nos permita que cuando una persona está manejando y se empieza a sentir cansado y empieza a tener sueño, haya una interfaz que eso lo detecte y entonces te despierte. Obviamente que podemos pensar en comandar una silla de rueda, en comandar un brazo robótico, y bueno, obviamente que la idea de Robocop siempre existe. Entonces, hoy las interfaces de la computadora son mucho más abarcativas y la podemos pensar en entornos de realidad virtual. Pero, a pesar de todo eso, yo siempre me voy a centrar en lo que es rehabilitación. Ya después le vamos a hablar de eso. Pero como todo esto de las interfaces, si yo hablo de una interfaz, estoy hablando, perdón, vivo en una calle muy, muy ruidosa. Bien. Entonces, todo esto de la interfaz, obviamente que es un sistema de comunicación. Como sistema de comunicación tenemos que tener partes. Tenemos que tener una señal de entrada, ¿sí? Ciertos códigos de lenguaje que siempre nos tenemos que poner de acuerdo, como la entrada y se transforma en salida, entonces el emisor y el receptor. Y bueno, hay una salida. La señal de entrada va a ser la actividad cerebral. El lenguaje de comunicación va a ser un cierto protocolo que debemos definir con antelación. Y la salida es lo que quiero comandar, por ejemplo, que se mueva la silla de rueda, que se mueva el avatar en la realidad virtual, etcétera, etcétera. Con la actividad cerebral existe un montón de formas de medir la actividad cerebral. Podemos medir la actividad cerebral metabólica, es decir, el consumo de oxígeno. Esto lo van a hacer sistemas como el fMRI o el fNIRS, que es la Functional Neuro es muy difícil decir. La cuestión es que medimos a través del pulso cuál es el consumo de oxígeno, y eso que está dado por cuánto flujo de sangre tiene esta zona, entonces nos habla de actividad cerebral. Podemos también medir la actividad magnética del cerebro, o podemos medir la actividad eléctrica del cerebro. Y eso es lo que acá, más que nada en esta charla, vamos a hablar en particular, porque de hecho, toda mi vida he trabajado con actividades de EEG, electroencefalografía, en donde a la persona se puede medir la actividad cerebral de manera no invasiva, en donde a la persona entonces se le pone un casquito de electrodos generalmente,
que están en ciertas posiciones dadas, y entonces medimos estos potenciales, ¿sí? Esta diferencia potencial, ya vamos a ver bien qué es, a través de un amplificador, y lo que tenemos son este tipo de señales temporales. Entonces tenemos señales temporales. El protocolo de comunicación es esta interacción entre la máquina y cómo yo voy a intentar comandar esa máquina, ya vamos a hablar cómo. Y obviamente que el comando de control, al fin de cuentas, lo va a estar haciendo este análisis en una computadora. La aplicación que yo les voy a contar acá todo el tiempo de la BCI es para rehabilitación motora funcional, porque es una de mis grandes áreas. Hoy ya trabajo en muchas otras cosas, pero esto de intentar de alguna manera proveer una alternativa terapia de rehabilitación, una terapia alternativa de rehabilitación, es lo que se piensa en este tipo de BCI. ¿Por qué es eso? La idea es que, supongamos que una persona sufrió un accidente cerebrovascular. Generalmente, un tercio de las personas que sobreviven quedan con algún tipo de discapacidad, y generalmente se da en los miembros superiores. Eso quiere decir, pierden el control, quedan los brazos, se les dice espásticos, quedan duros, y entonces la calidad de vida de las personas se ve bastante afectada. Es muy importante que esas personas vayan a rehabilitación inmediatamente, y la rehabilitación tradicional requiere de un movimiento tanto pasivo de la mano, obviamente que es pasivo de la mano, en donde lo hace o un terapeuta, o por ejemplo se hace a través de un robot que abre y cierra la mano. Podemos pensar entonces que esto, como yo le decía, es pasivo, la persona no hace más que ir a la terapia. Podemos pensar en algo que sea más activo desde el punto de vista del paciente, y en eso es donde las BCI podrían hacer esto de puente, y pensar en que si le pedimos a la persona que intente mover la mano, o que piense en el movimiento de mover la mano, eso, mediante una BCI, lo vamos a poder traducir en ejecución de movimientos. Si, por ejemplo, la persona tiene un exoesqueleto o un brazo robótico que le hace el movimiento ajustado a su mano. Con las BCI, ese deseo de mover la mano se va a transformar en el movimiento de la mano. Hay varios pasos para que esto ocurra, y eso lo vamos a ver hoy, pero esta aplicación es novedosa, está siendo estudiada, se tiene que ver cuáles son las implicancias, pero se cree, o una de las hipótesis más grandes es que con este tipo de lazo cerrado, en el cual uno tiene la intención, es activo en el deseo de movimiento, gracias a la BCI ese deseo se transforma en ejecución, cierra el circuito, cierra el lazo, y entonces se produciría un feedback que no es solo visual, sino también es somatosensorial, y podría mejorar la neuroplasticidad de la zona dañada del cerebro. Para esto, como yo decía, va a haber un montón de pasos, y en primer lugar, obviamente que ya decidimos, en este caso, adquirir la señal de actividad cerebral con electroencefalografía de superficie, es decir, con EEG. Esta señal ha de pasar por unas etapas de acondicionamiento, que hoy no vamos a hablar mucho sobre eso. Después viene la parte que acá, si ya han visto, todo esto tiene pinta de ser Machine Learning. Y entonces, cuando la detección de quiero mover la mano o no quiero mover la mano se realiza, esto es lo que se le dice a la computadora. Entonces, la computadora es la que, obviamente, todo esto está pasando en la computadora, pero la computadora es la que, obviamente, no solamente da inicio y fin de cuándo se debe comenzar a pensar en el deseo de mover la mano, sino también va a hacer el trigger al exoesqueleto y va a ser quien podría proveer un feedback visual. Esta es la aplicación. Si hay alguna duda por acá, ya me freno y si no, sigo. Yo ya me estoy imaginando que como estás lidiando con algo, por así decirlo, en real time, tenés no solo el tema de tratar de resolver el problema, porque si tuvieses tiempo infinito podés poner a laburar el algoritmo a rato largo, pero si no tenés un problema de que no puedes estar más de un cierto tiempo. ¿Cuánto es el tiempo más o menos, los rangos de tiempo aceptables para que el modelo responda en estos casos? Sí, hay o sea, el tema de que mientras más rápido le des el feedback, mejor para el tema de la terapia y rehabilitación, pero obviamente que son cosas que tienen que pasar en segundos. Entonces, sí. Entonces, la técnica es que uno va abriendo la ventanita, yo ya voy a hablar, pero a lo que voy es que la respuesta no podemos estar, que la persona esté un minuto esperando, es un montón. Imagínate
como usuario a que vos quieras mover el mouse y que el mouse te tarde 1 minuto. Tiene que ser algo que sea, en el mejor de los casos, inmediato, pero se habla de segundos. Sí, así que tenemos, ese es el gran tema. Es claramente eso, como bien te imaginaste, todo esto pasa en tiempo real. Exacto, es lo que queremos. Si no hay más dudas, sigo. Y vamos a hablar de cosas acá. Y me parece que es importante que le dediquemos un tiempo a cómo, por qué el eje, cómo puede ser que yo imagino un movimiento y ese movimiento se pueda detectar. Bueno, esas cosas hay que mirarlas en detalle. De todo este cuadrito que estamos acá, ahora vamos a charlar de lo que le pasa acá, qué pasa en el cerebro, ¿sí? Vamos a charlar de esto, de la adquisición de la señal nomás, ¿sí? En este pedacito de acá. La lentoencefalografía de superficie, yo una vez escuché una definición, la leí en realidad en un libro, que decía que el eje es como escuchar una conversación al otro lado de la pared. Es decir, vos más o menos escuchás el bullicio, escuchás que hay gente hablando, podés discriminar que hay una voz femenina, una voz masculina, una voz más grave, una voz más aguda, quizá que hay un niño, pero no tenés ni idea qué están diciendo probablemente. Entonces, esto es lo que es el eje. El eje, hay un montón de cosas que están pasando en el momento, que a primera vista, sí es un eje, sí es una conversación, pero no tenés idea de las particularidades. Entonces hay que empezar a desglosar, que ahí vienen los análisis. Pero, ¿cómo medimos el eje? Bueno, pensemos en lo siguiente. Eje de superficie, o sea, el electrodo ubicado en el cuero cabelludo, ¿sí? Como está acá. Vamos a conectar un electrodo A y un electrodo B. Uno hace referencia del otro, entonces vamos a utilizar un amplificador diferencial, X. Lo que mido es la diferencia de voltaje. ¿Pero de qué? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Vamos a medir, ¿sí?, los potenciales de acción excitatorios o inhibitorios que ocurran de un conjunto, alrededor de, creo, no voy a tirar un número por las dudas, pero un conjunto grande de neuronas que ocurren en las primeras capas de la corteza cerebral. Obviamente, corteza cerebral, tenemos varias capas y esto creo que el eje mide hasta la 7ª capa, las neuronas piramidales, que se llaman de ahí, que están en la sustancia gris, obviamente que conforman la sustancia gris, que están en la corteza cerebral del cerebro. Estos, como disparadores, las neuronas se comunican entre una y con la otra a través de potenciales de acción, ¿sí?, impulsos de corriente, van a generar un campo, que como ven todas estas neuronitas alineadas me están generando este campo. Como ven, este dipolo eléctrico, ¿sí?, que tiene foco particular, la verdad que viaja y tiene que atravesar el cráneo, tiene que atravesar el cuero cabelludo y todos los tejidos hasta poder ser medido. Obviamente que tenemos un amplificador, pero yo quiero que vean cuánta difusión hay desde este dipolo de acción hasta que uno mide. Y claramente, donde lo que yo voy a medir acá no necesariamente ocurra en las proximidades de la posición de mis electrodos porque hay difusión. De hecho, puede pasar por acá o puede pasar por acá. La idea es que esos potenciales de acción tienen que ser de alguna manera, tienen que llegar perpendiculares o no paralelos a lo que mide el electrodo, ¿sí? Ya si esto es paralelo, sí, o sea, si estas flechitas miran para allá, el electrón no lo va a ver. Entonces, con el eje, ¿qué medimos? Vamos a medir dipolos eléctricos generados por la suma de potenciales postsinápticos, como decía, inhibitorios y excitorios, y acá está el número, más de 100 neuronas piramidales, que están disparando en sincronía. Entonces se pusieron de acuerdo para disparar, de fire. ¿Pero qué no vamos a medir? Potenciales individuales, es decir, yo no voy a poder ver el potencial de acción de una neurona, menos de 2, no, estoy viendo un conjunto grande, 100. Tampoco voy a poder medir qué está pasando en actividades profundas del cerebro. Esto no es electroencefalografía invasiva, entonces estructuras profundas no vamos a poder medir. No vamos a, como yo le decía, fuentes opuestas, aunque estén paralelas, se van a cancelar. Y algo muy importante que diferencia del eje invasivo o intracraneal, las variaciones muy lentas o las variaciones muy rápidas, no las vamos a poder medir. Y esto tiene que ver por este viaje que yo le decía, se pierden cosas. Entonces, esto es lo que vamos a medir. Vamos a medir actividad neuronal, ¿sí?, que ocurre en la corteza cerebral con cierta difusión.
Eso es lo que es importante que les quede. ¿Y cómo puede ser que entonces yo piense en la mano y eso se pueda ver de alguna manera, que el Machine Learning lo entienda? Bueno, vamos a hablar un poco de anatomía del cerebro a grandes rasgos. Y ustedes sabrán o recordarán quizá de que el cerebro puede diferenciarse en diferentes áreas, o se le llama corteza o área, que cada una de esas áreas están asociadas a ciertos, ¿no? Se le puede clasificar o clusterizar en diferentes como particularidades o actividades que realiza el cerebro. Yo acá me voy a centrar en dos, muy importantes para esta aplicación en particular, que es la corteza motora y la corteza sensorial. Como ven, acá tenemos una cisura, ¿sí? Y la corteza motora ocurre desde la cisura en la parte frontal y la corteza sensorial ocurre de la cisura en la parte para atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene esto de importante? Hay algo que se llama el homúnculo de Penfield, que nos da idea, y esto está buenísimo, en qué partes de esta corteza sensorial primaria y corteza motora primaria, qué parte está dominando el cuerpo. Es muy interesante y ustedes habrán notado que la cara, ¿sí? La cantidad de músculo que tiene la cara y la lengua ocupan un espacio muy grande. Después tenemos todo lo que se denomina asociado a la mano, con todos los deditos juntos, y los pies es una cosa que no conlleva tanto espacio, ¿no? Entonces, esto ocurre tanto en la parte sensorial como en la parte, motora. Y usted, ¿esto por qué se lo estoy diciendo? Porque si nosotros ponemos electrodos, ¿sí? Yo no quiero poner, no sé, vos quizás lo hago, pero ¿dónde voy a esperar que haya actividad relacionadas a movimientos? Y voy a esperar que sea en la corteza primaria, motora primaria y en la corteza sensorial primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está claramente el homúnculo de Penfield me está diciendo que el movimiento de la mano está ocurriendo alrededor de esta posición, ¿sí? Ya sea para lo motor o para lo sensorial. Eso es importante, es ahí, yo como programador, para que hacer el algoritmo de Machine Learning que detecta la intención de movimiento, ya tengo información y tengo respaldo neurocientífico que me dice, yo esperaría ver actividad neuronal relevante a la tarea alrededor de esta zona del cerebro. Cosas que les quiero decir ya, como spoiler alert, con la electroencefalografía de superficie, poder discriminar movimientos finos de los dedos muy, pero muy complicado, porque está pasando todo muy junto, y por esto de la difusión no vamos a poder hacerlo, como así poder discriminar diferentes movimientos de la cara. Entonces, lo que generalmente van a ver cuando vean BCI para este tipo de paradigma, ya les voy a decir cómo se llama, van a hacer que las personas imaginen la lengua, mover la lengua, imaginen mover los pies, porque no hay ambas cosas, el pie izquierdo y el pie derecho están pasando aquí en el medio, o mover mano derecha o mover mano izquierda. Entonces, esos son el tipo de 100 puntos focales que uno podría discriminar a través de la electroencefalografía de superficie. De vuelta por la difusión que tenemos. Estos son, dónde vamos a medir o dónde vamos a esperar desde el punto de vista topográfico, ¿sí? Dónde esperaríamos que el eje, qué canales del eje esperaríamos que cambie la actividad. Pero otra cosa importante es que buscamos detectar, porque yo le decía que es escuchar una conversación del otro lado de la pared. Y en realidad, así cuando nosotros realizamos un movimiento, cuando imaginamos un movimiento, cuando vemos a alguien realizar un movimiento, lo que ocurre son unos potenciales que se denominan de ritmos sensimotores, que son cambios en la actividad cerebral. Y esta gráfica lo explica mejor que cualquier cosa. Esto está el tiempo, ¿no? Y esto es el cambio relativo. Estos ERD es Event Related Desynchronization, o sea que acá hay una desincronización. Y lo mismo acá con una sincronización. Desincronización, o sea, la neurona deja de estar en sincronía. Parto de una energía, esto piensen que es energía, ¿no? Esto es el baseline. Cuando la persona, miren esto, el onset del movement, segundos antes de que uno desea hacer el movimiento, ya empieza a haber una disminución de la amplitud de la señal. ¿Sí? Acá o energéticamente hay una disminución de la energía.
Hay un punto máximo que está absolutamente contiguo a el movimiento en sí mismo, se llega a este valle y cuando el movimiento se termina, empieza a haber una etapa de resincronización que se llama rebound, el rebote. Fíjense entonces que si nosotros tenemos el onset del movimiento, vamos a esperar que haya una pérdida de energía y un aumento de energía. Y lo que está pasando, y esto es real, estos son de un sujeto de datos que tomamos una vez, a la persona es de dominancia izquierda, le pedimos que imagine el movimiento de desarrollo y abrir su mano izquierda. Los controles, eso no lo dije, pero el control, toda nuestra parte derecha del cuerpo humano está siendo controlada por el hemisferio izquierdo del cerebro y para el otro lado igual, parte izquierda del cuerpo humano controlada por la parte derecha del cerebro. Es decir, si la persona era de dominancia izquierda y está imaginando mover su mano izquierda, esperaríamos, acá si recuerdan, esperaríamos que haya una desincronización fuerte en esa zona del cerebro asociada a la mano, que como se acuerdan, estaba bien por esta zona central, para atrás y para adelante de la cisura, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que buscamos detectar. Ya les dije que tenemos, de alguna manera, información topográfica, de alguna manera, información de la energía. ¿Y dónde? La verdad es que es bien sabido este tipo de cosas, están bien estudiadas, y esto es una clasificación que hace años que es bastante estándar para todo el tipo, los que estudiamos EEG. La actividad eléctrica del cerebro se divide en diferentes bandas frecuenciales que tienen letras griegas. Acá arranca con delta, pero hay una de menor amplitud, pero tenemos la señal delta, ¿sí? Porque es lo que podemos medir con el EEG. Delta, que es una señal de baja oscilación, bien lenta, suele estar asociada con ritmos de sueño. Teta, ¿sí? Alfa, ya ven cómo empieza a tener más frecuencia, y beta. En alfa y beta, también esto lo pueden encontrar como muy beta, es donde se sabe que esta desincronización y sincronización ocurre. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a querer poner mayoritariamente? En teta también hay algo, pero mayoritariamente uno pone el ojo en este tipo, dos bandas frecuenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago Fourier, por ejemplo, esperaría que las frecuencias más importantes, los picos frecuenciales, cuando la persona pensó en el movimiento, estén alrededor de 8 y 30 Hz. ¿Sí? Esto va a ser mi banda de frecuencia de interés. Ya les dije, tenemos información topográfica, información de potencia, donde debo mirar eso a cambio de energía. Y ahora ustedes me dicen, ¿pero cómo hago? Bueno, si estamos pensando en rehabilitación, tenemos una suerte, podemos pensar en que tenemos una VCI del tipo síncrona. Es decir, es la computadora la que le dice a la persona cuándo empezar a pensar el movimiento. O sea, la computadora le va a decir, ok, pensar mover. Ok, ahora relaja. Ok, ya te detecté y te doy la retroalimentación. Como le decía, puede ser visual y somatosensorial. Entonces, con esto vamos a tener también el tiempo, el cuándo esperaríamos que ocurran estos cambios de potencial. ¿Se entiende hasta acá? Sí, yo estoy entendiendo. Si ¿Ya? alguien quiere comentar en el chat, sí, se entiende. A mí me quedó una duda, ya que estamos. Sí. Dijiste que el EEG, perdón, no medía desplazamientos lentos de Muy la lento. cabeza, ¿no? Y entonces eso quiere decir que no sería bueno para medir otra cosa que no sea la banda de frecuencias beta y alfa. No, porque hasta delta va. No mide cosas Ah, menores a 0.1 Hz. ok. ¿Y hay Que información abajo de eso? O sea, ¿se des- sabe si hay algo? desconozco la verdad. Porque con señales intracraneales empecé a trabajar acá en Boston y tampoco usamos señales tan bajas. En general, yo ahora, de hecho, te digo la verdad, generalmente filtramos las señales adquiridas de 1 Hz para adelante cuando estamos haciendo los registros, ya sea intracraneal o esto superficial, porque con frecuencias tan bajas tenés mucho ruido, tenés
lo que se llama como la señal montada en la baja frecuencia, y eso puede darse por la respiración, todo ese tipo de cosas te lo toma la baja frecuencia. Entonces, yo jamás vi análisis en lo que yo hago, que estén tan abajo en baja frecuencia, generalmente hacemos un filtro pasa alto en 1 o 2 Hz, y utilizamos de allá para arriba. Porque sacamos mucho ruido con eso, hay mucho ruido de un montón de cosas que están pasando. Genial. Los cables moviéndose, sí. Acá Felipe, Agustina y Sofía también en el chat dicen que te siguen y está todo ok. Ok. Entonces, podemos seguir. Esto es cómo se hacen estos experimentos. Esto es bastante típico. De hecho, saqué la imagen porque muestra bien clarito cómo son las cosas. Acá van a ver que el paciente tiene la gorra de electrodos, está la computadora presentándole el avatar de la mano, pero además le han puesto aquí un robot que le hace este feedback neurofisiológico. El amplificador, y como ven, está bastante como restringida la cuestión, pero de momento generalmente los datos se toman de esa manera. Yo acá le voy a dar una pista nomás de lo que se cree que una BCI perfecta debería ser. Pido perdón, tengo la mitad de la presentación en inglés y la otra mitad en castellano. Perdón. Pero bueno, la BCI perfecta debe ser segura, obviamente, y lo bueno del eje de superficie, que es absolutamente segura, no pasa nada. Debe ser affordable, o sea que pues, debe ser la traducción. Bueno, podríamos todos poder comprarla, ¿no? Y eso es una realidad y es una de las grandes desventajas porque los equipos de los amplificadores de IG suelen ser muy, pero muy caros. Nosotros, si después les interesa eso, les cuento, tenemos uno de bajo costo en el laboratorio. Debe trabajar todo el tiempo, o sea, que no requiera ni de reboot y tampoco que requiera que esté un asistente todo el tiempo ahí o un científico. Algo muy importante es que la comunicación sea a una velocidad normal, como decíamos hoy, no quisiéramos que la persona espere demasiado tiempo, que sea estéticamente aceptable, o sea, que todos estos cableríos, yo no sé si es muy estéticamente aceptable, que sea confiable, ¿no? Que la persona confíe en eso. Y esto es muy importante, que no requiera que un paciente necesite más concentración que una persona normal. Es decir, que sea robusto a las condiciones de ese cerebro que ha sufrido algún tipo de enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces, esas cosas es las que deberíamos tener en claro. Esta definición viene del libro, que yo después le dejo al final, un muy bonito libro de BCI. Con esto ya hablamos del eje. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me lo miro? ¿Me lo analizo y qué hago? No, bueno, miremos cómo podemos construir un algoritmo, y acá voy a hablar del más básico, para este tipo de técnica de aprendizaje estadístico, en lo que vamos a intentar hacer este algoritmo de traducción. Entonces, de mi amiguito que tengo acá, de este hermoso esquema, esto yo le dije que no voy a hablar, pero vamos a empezar a pensar en cómo hacer esto que nosotros le vamos a llamar algoritmo de traducción. Algo que nunca dije es que este paradigma en el que se está basando todo esto se llama imaginería motora, Motor Imagery. Entonces, cuando aparece MI en mis presentaciones, es porque es de Motor Imagery. Imaginería motora, porque la persona imagina la realización del movimiento que tiene las características parecidas a la realización de los movimientos. Bueno, ya vieron, para Machine Learning, si estamos haciendo algo supervisado, necesitamos datos, pero necesitamos etiquetas. Entonces, lo bueno es las BCI síncronas, y yo me dediqué tiempo en explicarles eso, es porque los datos los vamos a tener, y acá les muestro cómo en un sistema de adquisición, son esto así se ve el eje, pastito para ustedes, este es el eje, y como ven, acá están siendo 5 canales registrados, pero tenemos los marcadores que nos indican los comienzos de las actividades. Por ejemplo, ahora empezó a pensar en el movimiento, se terminó. Ahora relax, ahora se presenta tal cosa, ahora se presenta la otra. Todo eso, nosotros, los experimentadores, programamos el algoritmo que hace de comunicación, por lo tanto sabemos los tiempos exactos, esos tiempos exactos se pueden enviar al amplificador, en el mejor de los casos, o guardar como un archivo extra de lo que está pasando en el tiempo real. Por lo tanto, al terminar nuestra sesión de BCI, y la primera vez
necesito generalmente datos con etiquetas, va a haber un tiempo en que la persona no reciba feedback, y eso se llama tiempo de calibración. La persona simplemente se va a sentar, va a pensar en el movimiento n veces, o se va a relajar n veces, o va a pensar en el otro movimiento otras n veces. Es bastante repetitivo, aburrido, pero es la única forma que tenemos de entender cómo esta persona es capaz de modular su actividad cerebral y en los tiempos que se da eso. Entonces vamos a tener datos y etiquetas dadas a una sesión de calibración que se denomina. Vamos a tener siempre la información de cuáles fueron los canales que se usaron en el registro. Los canales tienen nombre y apellido y están dados por una configuración que es un estándar, si uno está utilizando un estándar que divide el cerebro en diferentes grillas, pero cuando yo veo el label PZ, yo sé que está acá. Y cuando yo veo el label C3, yo sé que está acá, porque la ubicación esa es fija y es un estándar que se usa en el área. Justo Vamos a tener... tenía Sí. una idea, una pregunta de eso. Sí. Todas las locaciones son estándar y el aparato, el casquito o esta Sí. boina, ¿también es estándar? No, y eso cambia un montón porque el electrodo puede ser seco, es decir, que no utiliza medio salínico para bajar la impedancia que hay entre el electrodo y la piel. Puede ser húmedo, que utilice medio salínico de pasta o gel. Puede ser activo o pasivo. Cuando es activo quiere decir que tiene un amplificador aquí mismo. Eso cambia un montón. Y eso hace a la calidad de la señal que adquirís, es decir, la relación señal-ruido. Entonces no sería fácil poder tener distintos datos y usarlos intercambiadamente. No es ¿Correcto? tan sencillo, exactamente es en cambio de dominio, si ya saben lo que es eso, pero se puede, existen formas. Okay. Pero lo que sí es que si todos usaron, lo bueno, es que si todos usaron el sistema internacional, el 1020 este que yo les contaba, hay nombres y apellidos de electrodos que se machean y uno podría, entonces, bueno, utilizar datos de eso. Sí. Otra cosa buena es que cuando uno utiliza este sistema, uno como experimentador, cuando tomamos datos, dedicamos un montón de tiempo a saber que está todo en su lugar. Porque cuando yo le digo que el electrodo PZ, para mí, la ubicación la sé, también creo eficientemente las coordenadas, ya sean polares o cartesianas, de ese electrodo. Creo de que para una cabeza de tanto promedio tiene esta posición X, Y y Z. ¿Sí? Y eso es muy importante porque eso nos permite hacer análisis espaciales de lo que está pasando de la señal. Te digo todo esto porque es infinito lo que se puede hacer, pero digo, cuando uno adquiere datos, adquiere el EEG, señal temporal, información de nombre y apellido de los canales y ubicación de esos canales. A veces no tenemos la ubicación, pero como estamos usando el sistema internacional, podemos agarrarla de un promedio de cabecitas. Con esto entonces tenemos datos con etiquetas. O sea que con esto podemos construir un algoritmo de Machine Learning, claro, obviamente. Es decir, que cuando termina la sesión de calibración, ahora ya me fui de la cabeza de experimentadora, de protocolo de diseño, bla, 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 y me voy a la cabeza de post-processing, tengo los datos. Los datos van a ser, como han visto, siempre son las X y siempre son las Y, donde tengo mis datos que están cada una de sus columnas, representa un patrón o representa una observación de una realización dada, y que además que cada una de estas observaciones pertenece a una, y a solo una de las posibles clases que tenemos aquí. Claramente vieron que hay solo dos colores porque estamos en un problema binario. ¿Mueve la mano? No mueve la mano. Por lo que yo les estoy contando. Obviamente esto puede ser N clases. Pero pertenece a una y solo una. No un estado puede ser mover y además puede ser relax, ¿no? Son disjuntos. Pero tenemos entonces nuestra matriz de datos de N por P y nuestro vector de etiqueta. Tradicional Machine Learning. Obviamente, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Encontrar esta función de mapeo que me permite ir de las observaciones a las etiquetas, ¿sí? Pero, esto ya lo vieron, pero por las dudas, obviamente que a esta función de mapeo la tengo que aprender solamente con datos de entrenamiento y para poder saber que esto va a andar en datos jamás vistos, que son los datos de testeo. O sea, nuestra matriz de datos, generalmente cuando hacemos diseño algorítmico,
Habrán visto que lo dividimos mínimo en datos de entrenamiento y de testeo. Acá desarrollamos los modelos que generalmente volvemos a partir en validación. Y estos datos no se tocan nunca, jamás, para nada. Ni la normalización, nada se hace, porque han de simular las cuestiones del tiempo real. Y en general en BCI esto tiene que ver con su fácil uso en tiempo real. Vamos a hablar de, por ejemplo, acá vamos a trabajar con un clasificador lineal. Le voy a presentar el método más tradicional que se usa en el área, y que en eso las características que aprendamos las vamos a meter en un clasificador lineal. La cosa es que este clasificador lineal, si ustedes ven, es una funcioncita, transformación lineal, pero requiere de ciertas X's. La pregunta es si las señales crudas de EG me van a servir para poder detectar eficientemente la presencia de imaginería motora. A ver qué dicen. Le puedo meter la señal cruda y decir, mirá, yo sé que de este segundito a este segundito debería haber imaginería motora, arreglate el clasificador, o quizá podemos hacer algo de feature engineering. Acá Nicolás dice, supondría que no. Igual yo voy a interceder porque, vamos chicos, vimos, ya a esta altura de la materia, ya estamos más que cancheros, ¿no? A ver. Agustina dice, ¿algún criterio debe haber? Cristóbal dice, en la cátedra nos martillaron que Feature Engineering siempre viene bien. Ahí está, sí, la respuesta es siempre, Feature Engineering siempre. Claro. Bien. Matías dice, hay que hacer ingeniería de atributos. Nicolás dice, algo que pueda hacer para disminuir el ruido. Ahí está. Exacto, porque además yo les dije clasificador lineal. Igual clasificador lineal le podés pedir demasiado. En teoría, o sea, le tenés que básicamente solucionar la vida dándole bonitas características que describen el problema. Entonces, claro, vamos a tener que hacer feature engineering. Y para eso valió la pena todo lo que les conté antes, porque no solamente hacemos feature engineering no sabiendo nada del dominio de nuestro problema, pero sabemos un montón de cosas de lo que está pasando en el cerebro, en la actividad eléctrica cerebral, cuando la persona imagina. Entonces, a mapear eso que tenemos y llevarlo a un modelo de Machine Learning. Entonces, con los que les conté, al eje tiene, en realidad, al menos 4, pero acá les voy a contar 3, dominios de análisis. El espacial, el frecuencial y el temporal. La información espacial está dada por esto que yo les hablaba, qué parte de la topográfica, o sea, qué canales del eje se están activando más que otros, básicamente. La información frecuencial tiene que ver con cambios de potencia dados en ciertas bandas de frecuencia, ¿no? Mientras que la información temporal está dada con cómo se describe la señal a lo largo del tiempo. Nada nuevo, definiciones que ya se conocen. ¿Cómo yo esto lo puedo machar para imaginería motora? Acá les traigo un ejemplo bastante claro. Le voy a decir, esto es, la persona debía imaginar el movimiento de la mano izquierda, por lo tanto, contralateral, recuerden, debo ver cosas en el lado derecho del cerebro, o imaginar el movimiento de la mano derecha, por lo tanto, contralateral, debo ver cambios en la parte izquierda del cerebro. Yo acá les quiero mostrar cómo, ¿sí? En la frecuencia, ¿sí? Ocurre cambio, un aumento de energía, ¿sí? Que claramente esto es discriminativo. Yo sí veo esto acá, con todo lo que estamos entendiendo, y la verdad que no le mostraba nada y les tapo acá. Si ustedes me dicen, ¿qué es esto? Y esto verde, y claramente acá hay una imaginería motora, no sé qué es el púrpura, qué es el verde, pero si miro para acá y miro para allá, probablemente uno sea la mano izquierda y uno la mano derecha. No lo sé. ¿Y cómo puedo saberlo? Bueno, y ahora sí, con la cabecita, sí puedo saber que el púrpura está relacionado a la imaginación de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque veo este cambio de energía, que está haciendo en la parte contralateral. Esto es información que nosotros ya vimos, que vamos a querer utilizar, que vamos a querer extraer con modelos de Machine Learning. Bueno, lo primero que podemos hacer entonces es decir, si yo sé más o menos en qué parte del cerebro está pasando las cosas, ustedes me pueden decir, intentemos utilizar eso. Y hay algo que es básico, que es el filtrado espacial.
Yo les dije que las señales de eje miden diferencia de potencial de un electrodo con respecto a la referencia. Entonces, miremos este electrodo rojo. ¿Sí? Los electrodos se suelen tomar, la electrocefalografía se suele tomar con una referencia de no generalmente, de que no sea de actividad eléctrica. Por ejemplo, el lóbulo de las orejas. Entonces, lo que se hace es esto, es como una referencia que no tiene actividad eléctrica, y pongo un electrodo acá, mido la diferencia de potencial en algo que no tiene actividad eléctrica y la actividad eléctrica. Eso es una estrategia y es la que generalmente se usa y va a ser la señal que generalmente al terminar el experimento tengamos. Pero uno puede hacer post-procesamiento. Podría querer aumentar la información diciendo, pará, ¿por qué no, si todos estos canales se tomaron al mismo tiempo? Es información que está sincronizada, porque todos los canales se están tomando al mismo tiempo, es un volumen de datos. ¿Por qué no intentamos restarle, ¿sí? El promedio de todo lo que está pasando alrededor de este canal? Esto se llama Common Average Reference. Esto lo que hace es sacar la información común, referenciar este electrodo no al lóbulo de la oreja, sino a un estado común. Esto está buenísimo para eliminar ruidos comunes, que esto se usa para eso. Luego podríamos decir, bueno, no, pero eso es muy general. ¿Por qué no miramos qué pasa en las inmediatez de ese electrodo? O más aún, qué pasa en un vecino un poco más lejano. Esto se llama Laplacian o Small o Large Laplacian, y eso va a generar al final del día que el mismo electrodo en el que yo le estaba poniendo el ojo cambie cómo es su comportamiento en la frecuencia. Todo esto es muy bonito, todo esto está bárbaro, me permite analizar un montón de cosas. De hecho, me van a preguntar, ¿y cuál uso? No lo sé, no hay consenso, eso depende un montón. Esto a veces te mete ruido, a veces no. Bueno, hay un montón de cosas. Pero lo que yo quiero que se queden es que cómo hago para esto me sirva en tiempo real, cómo lo puedo hacer, es útil y por qué no estoy perdiendo mucha información a centrar y poner el ojo en un solo canal a la vez. No me conviene utilizar lo que está pasando en todos los canales al mismo tiempo. Bueno, y ahora acá viene este modelo que a mí me encanta, que es tan sencillo pero hermoso a la vez, que es un modelo estadístico de cómo podemos pensar a los datos registrados. Yo ahora piensen esto, ¿no? Piensen, uno adquiere datos que vienen de ciertos dipolos. Entonces, estos dipolos neuronales representados con esta Z son los generadores neurofisiológicos, son los verdaderos generadores neurofisiológicos, este conjunto de neuronas que estuvieron disparando al mismo tiempo. La cosa, y vamos a mirar qué pasa acá, uno, en realidad, el supuesto que asume con esto que yo le voy a contar, y que es muy parecido si viene un PCA a lo que uno asume con PCA y ICA y todos esos métodos, es que la señal que registramos es la combinación lineal de ciertas fuentes estadísticas, ya no neurofisiológicas, ¿sí? Ya, la verdad que no podemos decir que son neurofisiológicas, podemos decir que son estadísticas y que son, que podemos suponerlas independientes o que podemos suponer, bueno, le podemos hacer varios supuestos a esto y eso va a ser la forma en que encontremos A. Pero entonces vamos a pensar que los datos que registramos son combinaciones lineales de fuentes estadísticas. Lo más bonito de todo esto, y esta figura es espectacular de este paper, es que cuando uno tiene datos, generalmente uno quiere, predecir una salida, puede ser binaria, puede ser continua, y tiene un cierto modelo, como ven acá, por ejemplo, acá puede ser no lineal, pero un modelo de regresión que me dice cómo estas fuentes se relacionan con el outcome. Esto es bastante, quizá les parece raro, pero recuerden que yo le había dicho que el eje es como escuchar una conversación a través de una pared. Yo este dibujito lo tengo hecho para señales invasivas, pero da igual. Yo quiero que ustedes piensen acá que lo que nosotros observamos, los datos que nosotros estamos registrando, ¿sí? Estas onditas que tenemos, estos datos en realidad son la combinación lineal de cosas que no observamos a primera vista, datos no observados, que son estas fuentes que se combinaron linealmente de alguna manera y que nos dan nuestros registros. Vamos a tener entonces lo que se denomina el espacio del sensor, el espacio de la señal, y el espacio de la fuente, ¿sí? Esto es lo que yo veo, esto es lo que me gustaría ver. Entonces, esto que está acá
resume un poco todo lo que yo le venía hablando, la difusión, qué pasa con los dipolos, bla, 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 en un modelo estadístico. Fíjense que dice que lo que se asume es que las señales cerebrales, ¿sí?, provienen de la actividad de fuentes que no están correlacionadas y que estas fuentes están distorsionadas geométricamente. Como le decía, cómo viajan, ¿no?, a través de este dipolo, cómo va viajando a través de todos los tejidos. Y bueno, y entonces la señal que nosotros en realidad estamos registrando no es la consecuencia de una combinación, una transformación lineal, un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo. Y a pesar de que te van a decir, dale, una combinación lineal, no saben lo bien que anda esto. Y es la base de un montón de métodos que están buenísimos, que me encantan, como verán, que permiten poder estimar qué está pasando en el cerebro cuando movemos esto, o cuando imaginamos tal cosa, o cuando hablamos. Esto está buenísimo. La cuestión es que lo que yo quiero hacer es, dado mi actividad cerebral, yo quiero estimar estas fuentes. Que en particular quiero estimar las fuentes que me permitan discriminar el movimiento de la mano con el estado de no desear mover la mano, o sea, el de relajación. Eso es lo que yo quiero hacer. Y lo podemos hacer. Ya tenemos los supuestos, ya sabemos que esto, la verdad que va bastante, las hipótesis de este modelo resumen bastante lo que veníamos charlando, de cómo el eje anda, de alguna manera. Entonces, yo le creo. Veamos un poco de la matemática. Este modelito, quizás ustedes ya lo vieron, como yo les decía, PCA y ICA, si es que lo vieron, pero es sencillísimo. Lo que es ponerle matemática a las palabras que estuvimos hablando, ¿no? Fíjense que el modelo generativo, el modelo hacia adelante, es en el que mi señal, esto es una señal de eje en un cierto canal, es la combinación lineal, ¿sí?, de un montón de fuentes más una cierta fuente de ruido, siempre el ruido. Fíjense que a esto le vamos a poner nombre y apellido. Si ustedes vieron ICA, ¿vieron ICA? ICA y PCA. PCA vimos. Ok. Pero ICA no. Bueno, pero este modelito es el que se utiliza en todo lo que se llama Blind Source Separation, que es el mismo modelito, porque uno quiere hacer la separación ciega de estas fuentes, ¿no? Acá le estamos viendo otro nombre, pero es lo mismo. Acá nosotros en BSI, y esto porque estamos haciendo filtrado espacial, a esta matriz de mezcla, que así como quizás se ve en ICA o en un futuro lo van a ver, que es una matriz, la combinación lineal, nosotros a cada una de las columnas, que son los vectores que conforman esta matriz, la vamos a llamar filtro espacial. ¿Por qué? Patrón espacial. ¿Por qué? Porque es la que en definitiva le da los pesos a cada una de las fuentes para que me genere la actividad eléctrica. Por el otro lado, esto, la verdad que no me sirve nada este modelo, porque yo ya tengo X. Yo quiero estimar S y encima no tengo A. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Lo que uno quiere hacer es estimar S. Entonces, tenemos que encontrar una transformación, ¿sí?, que me haga la de la matriz de mezcla, de mixing. Ya estoy mal con el castellano. Que en particular en este área se le llama filtros espaciales. ¿Por qué? Porque son, literalmente, me filtra la señal en el espacio, me crea un nuevo espacio en donde voy a poder encontrar estas fuentes generadoras de lo que yo en particular quiera ver. Algo muy bonito que, bajo los supuestos, si nosotros tenemos P canales, o sea, utilizamos P como número de canales, como máximo la cantidad de fuentes que puedo estimar son P. La verdad que si hay más, si hay menos en esa actividad, y no lo sabemos, pero nosotros vamos a estimar P. Que usamos todas o no, y no vamos a usar todas. Pero puede ser que nos quedaron algunas fuera y otras no están sobre, o sea, estamos sobreestimando o subestimando el espacio, pero la realidad es que si adquirimos con 20 canales, máximo vamos a poder estimar 20 fuentes, más de eso no puedo. Y eso está dada por esta restricción de que tengo un cierto rango en nuestra matriz de datos y eso lo tengo que respetar. Entonces, algo muy bonito que pasa es que si yo estimo todos, puedo, y lo hago a partir de W, hay una relación directa entre A y W, que A es la inversa de W transpuesta.
Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero estimar S, lo vuelvo a decir una y otra vez. Tengo X, tengo W, no. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. Esto me va a permitir a mí ir de un espacio a otro como quiero. Yo una vez que estimé, ya vamos a ver cómo, una vez que estimé W, los filtros espaciales, ya está, soy Gardel. Porque puedo ir al espacio latente, al espacio de componentes, al espacio de fuentes, puedo ir al espacio original de la señal, ir y venir y hacer un montón de cosas a la vez, que en esas idas y vueltas puedo limpiar la señal, puedo encontrar fuentes correlacionadas, puedo extraer características, lo que quiera. Pero ustedes yo quiero que entiendan que es una transformación lo que estoy haciendo. De mi espacio de la señal a un espacio de componentes, que se supone, en el mejor de los casos, son relacionadas a lo que está pasando con la actividad neural. Hay miles de métodos, un montón, y la verdad que me estoy olvidando probablemente un montón, fue lo que me acordé en el momento. Estos son todos estos ICA y PCA que se los ponen en el método de filtrados espaciales y se utiliza mucho como preprocesamiento de la señal. Este también es un hermoso método que permite aumentar la relación señal-ruido. Esto busca el coupling entre la fase de las señales. Esto es como este método que yo le voy a nombrar. En fin, pero nosotros hoy vamos a poner el ojo en CSP. CSP, Common Spatial Parents, que nos permite tener una función objetivo que de alguna manera haga que pueda obtener componentes que describan estos cambios de energía que ocurren cuando uno imagina ciertos movimientos. ¿Cómo puede ser? O sea, en alguno. Bueno, ¿cuál es el objetivo de CSP? El filtrado común espacial. El objetivo es maximizar la varianza para una clase mientras que se minimice la varianza para la otra. ¿Por qué varianza? Ya vamos a ver por qué. Pero yo quiero que se queden con eso. Yo quiero maximizar la varianza para una clase y minimizarla para la otra. Supongan que los puntitos rojos pertenecen a la clase de movimiento, mientras que los globitos acá, azules, pertenecen a la clase de relajación. La varianza, si vieron PCA, ¿sí? Digamos, la dirección de máxima varianza para azul estaría acá, mientras que para verde estaría acá. ¿Sí? Como ven, en estas elipses que se han dibujado. La verdad que esta disposición, si yo lo que quiero es medir varianza, ¿por qué? Yo lo que quiero es medir varianza como métrica de discriminación entre una clase y la otra, no me está ayudando para nada. Cuando yo aplico esta transformación, fíjense cómo tengo ahora sí una dirección de máxima varianza para una clase, mientras que es mínima para la otra. Esto me va a permitir poder extraer características relevantes asociadas a la imaginería motora. ¿Cómo formulo matemáticamente esto? Obviamente que necesitamos datos que estén etiquetados, o sea, esto que encontramos en los datos de calibración. Entonces vamos a tener un conjunto de señales de eje que están filtradas. Y en realidad van a estar filtradas en esa banda de frecuencia que estuvimos hablando que de interés, la banda mu o la beta, entre los 8 y los 30 Hz. Eso es muy importante, son señales filtradas que pertenecen a dos clases. ¿Sí? Fíjense que esto está encima normalizado, este score, cada una. La idea es encontrar esta matriz W y que cada W, ¿sí?, se encuentre tal que se extremice esta función. Es decir, como si las sigma son las matrices de covarianza para la clase 1 y para la clase 2, lo que está haciendo esto es maximizar la varianza para una clase, mientras que se minimiza para la otra. La única forma de tener el máximo acá, es la única. Entonces, esto, la verdad que esta es la función objetivo, lo que yo quiero optimizar, ¿sí? Maximizar la varianza para una clase y minimizarla para la otra. Que lo bonito es que se resuelve de manera cerrada y lo puedo hacer a partir de la descomposición por valores eigenvalue de composition, generalized eigenvalue de composition. Y la verdad que esto de aquí hace que la resolución sea muy rápida y muy sencilla de implementar. Vamos a poder entonces tener como cada uno de estos filtros espaciales van a terminar siendo los autovectores asociados a los autovalores de este problema.
de la resolución de este problema. Acá Ignacio está preguntando si la descomposición es de valores singulares. Sí. No, dijo Sí. singulares, signo de pregunta, nada más. Ah, sí, singulares. No me salía la palabra, gracias. Sí, Eigenvalue Decomposition. Exactamente. Entonces hacemos eso y tenemos entonces un conjunto de autovectores asociados a los autovalores. Y encima podemos ordenar esos autovectores en relación a cuál es el autovalor asociado. Entonces, yo antes de que caminemos por ese lado, les quería mostrar cómo esto se ve. Si yo me aprendí la matriz W, y la matriz W es aquella que me lleva del espacio de la señal al espacio de las componentes, yo puedo proyectarme, ¿no? Como dato de G me proyecto. Cuando me proyecté, se supone que lo que hice fue hacer que la varianza sea mínima para una clase mientras que sea máxima para la otra. Y quiero que ustedes vean esto, ¿no? Acá tenemos marcadores de que la persona empezaba a imaginar a la mano derecha, empezaba a imaginar la mano izquierda y volvía a imaginar la mano derecha. Aquí, estos cuadraditos marcan los comienzos de esos cambios de actividad cerebral. Fíjense cómo siempre cuando en verde es bajito, ¿sí? Cuando acá imaginaba la mano derecha, la varianza es bajita, o sea que hay poca amplitud, varianza asociada a la amplitud. Hay mucha cuando pasa en el rojo, y que esto bajito. Lo contrario pasa cuando hay mucha amplitud en el verde, en el rojito tengo poca. Varianza grande significa grandes cambios en la señal. ¿Sí? Grandes cambios en la señal van a significar, para una señal que está filtrada y que tiene media cero, va a significar un cambio en la energía, un cambio en la potencia. Entonces, por eso uno quiere maximizar la varianza. Pero viene por qué. ¿Por qué queremos maximizar la varianza? Queremos maximizar la varianza porque cuando hay gran varianza, hay grandes cambios, y esos grandes cambios en una señal que tiene media cero, como ven esta centrada, está asociado a cambios de energía, cambios de amplitud. Entonces, vuelvo a decir, es por eso, por el motivo por el cual la función objetivo maximiza la varianza para una clase, mientras que la minimiza para la otra. De esta manera, ustedes creo que pueden tener ya el indicio de que si esta es la señal proyectada en el espacio CSP, esto es el espacio CSP, agarro los primeros y los últimos, los primeros componentes van a maximizar la varianza para una clase y los últimos van a maximizar la varianza para la otra clase. Es por eso que es tan importante que yo les decía ordenarlos de mayor a menor. Entonces me voy a agarrar los primeros y los últimos. Y esto, de momento, son señales en el tiempo todavía, que de características no tienen nada, pero que al ojo, yo lo veo, claramente lo puedo discriminar cuando hubo un comienzo de una actividad y otra. Y si yo al ojo lo puedo discriminar, a esa información la puedo extraer y la puedo transformar en un solo valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillamente, como le decía, como están ordenados, ¿sí? Están ordenados el primero maximiza la varianza para una clase, mientras que la minimiza para la otra, por lo tanto agarraría el primero y el último, el segundo y el anteúltimo. Puedo hacer eso y como la varianza de una señal filtrada corresponde a su clase, lo que hago sencillamente, así hablando al criollo, agarro y calculo la varianza de esa señal proyectada. Lo de poner el logaritmo es porque después utilizo un clasificador lineal en este caso y la potencia, la varianza es una característica cuadrática, entonces con el logaritmo hacemos la transformación para que pueda ser lineal. Entonces, podemos tener de manera bastante sencilla un método que permite de un número grande de canales, que pueden ser muy grandes, literalmente. No sé, por ejemplo, 128, hay sistemas que miden 128 canales a la vez, o de un número muy chiquito, 3 canales a la vez. No importa, independientemente de la cantidad de canales que vos tenés, sos capaz de extraer características que son significativas o están relacionadas a esto de imaginar movimientos. ¿Por qué?
porque son cambios de potencia, como todo lo que estuvimos hablando. Con esto vamos a ver qué onda la práctica. Cómo esto anda en la práctica. Yo les hice un collab que van a poder jugar y les quiero presentar, si a alguien les interesó todo esto de eje, que yo antes, bueno, usaba MATLAB, como la mayoría usábamos MATLAB, y hubo un momento en que dije, bueno, no, me voy a cambiar a Python, y encontré esta librería hermosa, que la verdad que es muy hermosa, está llena de tutoriales, llena de ejemplos, que es para análisis y visualización de magnetoencefalografía y electroencefalografía. Es open source, uno puede contribuir, yo de hecho contribuí y todo, uno puede, nada, es hermosa, encontrar un bug o no, qué sé yo, pero es preciosa y tiene un montón de algoritmos Machine Learning, de estimación de fuentes y de cositas de análisis de señales, y la vamos a utilizar en este collab que yo les di. Con esto tengo una buena noticia, también vamos a tener una pausa después de esto. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, se supone que este collab que les voy a compartir está para todos. O sea, se supone que todos pueden correrlo, pero mientras que ustedes lo abren, lo voy a correr. Porque la idea no es que ustedes se pongan a codear nada, la idea es que veamos juntos cómo es que todo esto tiene sentido desde el punto de vista de la programación. Yo acá estoy clonando cositas para la segunda parte de la clase, no importa. Andaba, esto tiene que andar. Anda. Pero acá está el pedacito que instala MNE. Minimal Norm Estimation significa MNE. Dato. Los datos lo vamos a utilizar. No, ¿qué pasó? Ah, no, está bien. Mala mía, me olvidé de esta parte. Y ahora esto tiene que andar. Y ahora esto. Ok, anduvo. Los datos, cuando hay un repositorio que está asociado a uno de los trabajos, los datos están cuando hacen el GitHub ahí, entonces no pasa nada, lo van a tener. Esto debería andarles a todos. Yo lo que quiero es que vean lo siguiente. De los datos, es un cierto sujeto de una base de datos que adquirimos una vez. Tenemos dos sesiones, ¿sí? Idénticas. La persona debía imaginar la realización del movimiento o relajar, como medio estuvimos hablando toda la clase. Esta base de datos ya está preprocesada, tiene forma de Machine Learning y son segmentos de eje que han sido extraídos, espoqueados, como se le llama, medio segundo después de que la persona se le indicó que realice la tarea mental y dura 2 segundos. Son señales de 2 segundos de duración. La frecuencia de muestreo es 128 Hz, en realidad está submuestreada. Y tenemos 27 canales elegidos de los 64 posibles. Esto ya está todo hecho. Que cubren el área sensimotora de la corteza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el área que no importa para la imaginería motora. Tenemos entonces datos de una sesión y datos de la otra sesión. Le ponemos S1 y S2. Las etiquetas las tenemos porque esto es un análisis retrospectivo, o sea, ya tenemos la etiqueta y vamos a ver cuán bueno esto sería en tiempo real, por ejemplo. Y las etiquetas van a tener Label 1, que significa motor imagery, y Level 2, que significa relajación. Y de cada una de las clases tenemos 80 trials. Entonces, si yo corro esto y le pido un shape de... Esto está en Python, no le dije. Le pido un shape de una de estas bichitas. Van a ver que tengo 160 trial, 80 de cada clase, 27 canales y 257 muestras que corresponden a 2 segundos de 128. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es cómo estas cosas cobran sentido, ¿no? MNE es una poderosísima herramienta que nos permite hacer un montón de cosas, como yo les decía, visualizar también nuestras señales.
Entonces yo quiero que acá chusmeemos un poco el efecto ya de filtrar la señal. Yo le tengo que decir qué tipo de canales tengo, la frecuencia de muestreo, el tipo de montaje, el estándar 1020, el International 1020 que yo le decía. Y con esa información yo ya puedo plotear mis EEG, así como vienen, crudos, estas ventanitas de 2 segundos. Yo quiero que ustedes vean cómo esto, a primera vista yo digo, uy, cuánto ruido que tiene esta señal. O sea, ¿por qué me doy cuenta que tiene ruido? Porque hay diferentes, hay señales que son más finitas, más gruesas. Eso quiere decir que la impedancia de los electrodos es diferente. O sea, que la calidad del contacto para este electrodo es mucho peor que para este electrodo. Hay mucho lo que se denomina ruido de alta frecuencia, como lo veo, porque está como todo así como oscurito. Pero lo bueno es que esta señal, que es una señal real y se tomaron todos los recaudos para que sea bonita, así se ven. Lo bueno es que cuando uno pone el ojo en el clasificador, y en esto en particular nosotros queríamos mirar a la banda muy beta, vamos a ponerle alfa beta, vamos a filtrar entre 8 y 30 Hz. Entonces, vamos a filtrar la señal, también lo hacemos con MNE, y yo quiero que vean cómo la misma señal ya cambió. Esta señal, yo de acá, que yo no podía describir absolutamente nada, era una conversación escuchada del otro lado de la pared, yuyo, ruido. Con este filtrado, yo ya veo montañitas. ¿Las ven a las montañitas? Esas montañitas, está sin hacer mucho, pero al ojo, puedo pensar que acá está ocurriendo la imaginería motora, ¿no? Podría pensar, porque se ve clarito estos cambios en la modulación. Bueno, pero eso todavía no es información. De hecho, la varianza de las señales crudas también se usa, ¿no? No lo podría hacer. Esto es un buen sujeto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un pipeline, donde vamos a tirar CSP como extractor de características y un análisis discriminante lineal, un clasificador lineal como clasificador. Con MNE también. Bueno, en primer lugar nos generamos, partimos los datos, validación cruzada, como siempre. Acá vamos a hacer 10 particiones con que nuestros datos de testeo tengan el 20% de la totalidad. Y con este modelo CSP, que esto lo hace MNE, muy bonito, vamos a decir cuánto de esos componentes queremos extraer. Acá digo 6, que es bastante un estándar, que quiere decir que voy a agarrar los 3 primeros componentes y los 3 últimos, ¿sí? De esta posible ristra. ¿Cuántos hay de posible? 27. ¿Por qué? Porque había 27 canales. Todas estas cositas son de regularización que no charlamos, pero no importa. El clasificador también lo defino, fíjense. Acá defino el objeto con un clasificador lineal, no le pongo nada, porque esto es un ejercicio nada más. Me genero el pipeline con scikit-learn, muy bonito. Primero extraigo las características, después hago la clasificación. Y con esto, así como está, ya puedo ver cuál es la capacidad de detectar imaginería motora, que tiene este sencillo, pero sencillo, este método. Acá ya tengo los scores que están dados en estas 10 validaciones. ¿Y cuál es el promedio? Vemos que la persona, en promedio podemos detectar el 82%. Es un montón. Con esto, con algo tan sencillo, el 82% de las veces fuimos capaces de detectar imaginería motora y por lo tanto en un futuro proveerle el feedback. Acá entonces ya nos construimos el decodificador. Así de sencillo. Como ven, así de rápido corre. ¿Cómo esto, qué es lo que tiene de bueno todo esto que yo le conté? Yo esto lo que les conté tiene algo que es muy importante para nuestra área, que nos permite la interpretación neurofisiológica de nuestro modelo. Porque acá tenemos un modelo. Y cómo uno podría intentar entender qué está pasando. Y lo que uno hace es plotear en este mapa de calor. Uno puede plotear los patrones, es decir, la matriz de mezcla que nos generaba la transformación del espacio de las fuentes al espacio de la señal. Y eso, de alguna manera, lo que se dice es que muestra cómo la actividad cerebral fluye en esos electrodos que uno está midiendo. Esto está medio extraño, yo no sé qué pasó acá, pero estoy ploteando los primeros 2 componentes, pero lo que sí quiero que vean es que el componente
de uno y el componente de otro, que pertenece a la clase 1 y a la clase 2, la forma topográfica de estos dos son bien diferentes. Eso hace que son bien diferentes. Quizá no es neurofisiológicamente plausible, quizá esta persona no estaba haciendo una ingeniería motora perfecta, pero lo que estaba haciendo era suficientemente para ser discriminativo. ¿Se entiende? Porque lo que mira para la clase 1 es diferente a lo que mira la clase 2. Y esto es un indicio de lo que está pasando en la cabeza, porque son adimensionales, pero tenemos cambios negativos y positivos de la señal. Yo diría que esto está más relacionado a la imaginería motora, mientras que esto está más relacionado al estado de REST, que es como una cosa muy que no tiene nada, está pasando un montón de cosas a la vez. Bueno, entonces con esto yo le quería mostrar cómo es que algo que vimos de la neurofisiología, hicimos un modelo matemático, lo podemos bajar al código, y gracias a esta librería estas cosas se hacen de manera muy sencilla y muy bonita. Y lo último para esta primera parte, y después nos tomemos un recreo, es que les queda el código para jugar, que hagan lo que quieran, es que nosotros en 2017 hicimos un método que extiende un poco lo que yo les acabo de contar, intentando decir, bueno, no miremos una sola banda de frecuencia, no miremos una sola banda temporal, ¿por qué no hacemos lo que mejor sabemos hacer los feature engineering? Es traigamos características. Entonces traemos características de varias bandas temporales, de varias bandas frecuenciales, usando CSP. Hacemos esa bola gigante de posibles características que no sabemos cuáles son las más informativas. Y ahora sí hacemos lo que se llama feature selection. Y este es un método que también es parte de mi tesis doctoral, que permite selección y LDA al mismo tiempo. Entonces, un método de regularización con selección de características, ¡pim!, para darnos el output. Lo que le quiero decir es que utilizamos CSP, pero usamos una estrategia muy sencilla que es mirar a varias ventanas y después hacer la selección automática de esas features. Y para que vean el impacto, mientras que CSP es la barra azul, ¿sí? Los métodos en celeste es un método del estado del arte que hace algo similar, pero solamente en una banda de tiempo y varias frecuencias, con otro algoritmo de selección. Este hace una banda de tiempo, todas las frecuencias, y ese hace toda la banda de tiempo, toda la banda de frecuencia. Este, claramente el amarillito, es el que mejor resultado da porque da más robustez, ¿no? Da más variabilidad, más diversidad en la extracción de características, por lo tanto lo hace más robusto a los posibles cambios. Esto era para terminar con la primera parte y si quieren ahora nos tomamos un descanso o respondo preguntas. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Victoria? Bueno, si no hay duda, podemos hacer un intervalo de 10 minutitos y volvemos y media. Igual acá hay una pregunta de Matías. Dice, ¿después podría dejar info para hacer un doctorado donde estás trabajando? Sí, obvio. De hecho, busco becarios. Así que... Ah, mirá. no, para que... Cuando vuelva. Pero sí, yo ahora paso acá minimales del laboratorio y voy a pasar acá. Bueno, yo igual me voy a tomar los 10 minutitos, así como agua, tomo unos mates y contesto eso. Si no hay preguntas, hay dos posibilidades. O expliqué muy bien o expliqué muy mal. Así que... No, yo creo que vamos bien. Bueno, hagamos un intervalo de 10 minutitos, volvemos y 34. ¿Dale? Listo, perfecto. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, que espero mantenernos todavía interesados y activos a todos y a todas, en donde hay algo que es importante pensar, ¿no? Uno tiene que hacer esto en tiempo real, pero también si uno quiere usar a las BCI para rehabilitación, probablemente lo utilicemos a lo largo de varios días, ¿no? A lo largo de varias sesiones. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Machine Learning? Bueno, lo que ocurre, y voy a cerrar esta ventanita, lo que ocurre, es que lo que pasa es que entre sesiones de BCI hay variabilidad al utilizar EIG,
que tiene diferentes causas, diferentes fuentes. Pero lo que pasa, desde el punto de vista así simplificado, es que si tenemos ciertas features extraídas, por ejemplo, del CSP, una clase y ciertas features extraídas para la otra clase, lo que va a pasar es que la distribución de nuestros datos cambie. Y esos cambios en la distribución de los datos, por supuesto, van a hacer que nuestro clasificador no funcione de la manera en la cual uno esperaría que funcione. Entonces, si lo que nosotros vamos a buscar en esta parte que yo les voy a contar es encontrar una forma de mitigar, esto está cambiando solo, mitigar los cambios entre, se está cambiando solo, sí, mitigar los cambios entre las sesiones BCI. Para eso supongamos que tenemos datos de la sesión 1 y datos de la sesión 2, que el dato de la sesión 1 van a ser donde nosotros adquirimos los datos de calibración, es decir, donde sabemos las etiquetas, donde vamos a entrenar ese clasificador, y los datos de la sesión 2, donde nosotros testeamos y donde vamos a evaluar ese clasificador. Pero por este cambio en la distribución de los datos, vamos a tener una pérdida de la decodificación de nuestro algoritmo al poder detectar la actividad cerebral, ¿no? Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Nuestra supuesta hiperplano de separación que nos da nuestro clasificador lineal, por este cambio en la distribución de los datos ya no deja de ser óptima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Varias formas de poder mitigar este cambio en la distribución, y en esto que yo les voy a presentar es una estrategia que utiliza algo que se llama Optimal Transport, que Optimal Transport es una técnica muy vieja que ya vamos a presentar brevemente, pero que lo que busca es encontrar de nuestros datos de calibración, que vamos a denominar dominio fuente, nuestro dato de testeo, que vamos a denominar el dominio objetivo. Vamos a suponer que cada uno de estos dominios, de este conjunto de datos, están representadas por una cierta distribución de probabilidad, estas masas, ¿sí?, que tienen cierta forma. Aunque lo que queremos hacer es encontrar un operador, ¿sí?, que se le llama push forward operator, un operador hacia adelante, que permita que esta masa se parezca a esta otra. Entonces, si las masas se parecen, si la distribución de los datos se parecen, uno intenta, obviamente, que puede pensar que si yo encontré una transformación tal que la distribución de mi dato fuente se parezca a mi distribución de los datos de target, ¿sí?, puede pensar que entonces, donde yo construí el clasificador, si esas cosas se parecen, la cosa andaría, ¿no? Porque ya las distribuciones se parecen y entonces no harían, se supone que lo que ya he aprendido debería de funcionar. Y esto es un poco lo que vamos a terminar utilizando Optimal Transport. Optimal Transport, brevemente, porque la verdad, matemáticamente es todo un tema. Optimal Transport es algo que se empezó a estudiar en el siglo XVIII por Monge y después lo retoma en el siglo XX Kantorovich, pero la pregunta que se busca responder es ¿cómo puedo yo hacer para mover esta pila de masa, esto le podemos ver como montículos de tierra, a este agujero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para llenar este agujero con este montículo de tierra de manera óptima? ¿Cómo puedo transportar la masa, ¿sí?, de este montículo de tierra para llenar estos agujeros de manera óptima? ¿Qué quiere decir de manera óptima? Con el mínimo esfuerzo. O sea, ¿uno qué diría con el mínimo esfuerzo? Y transportaría lo que está más cerca, ¿sí?, de manera de evitar caminar demasiado. Sí, lo que estoy haciendo, por ejemplo, es juntar con una pala y tirar hacia el agujero. Eso sería, por ejemplo, el mínimo esfuerzo, el mínimo costo. Y obviamente que esto con montículos y agujeros tiene mucho sentido, pero podríamos pensar que estos montículos y estos agujeros en estas distribuciones de probabilidad, que lo que queremos hacer es llenar una con la otra, rellenar los agujeros o hacer que se parezcan, que sean similares. Matemáticamente esto se puede ya para distribución de probabilidad discreta, ya lo podemos tener como lo que queremos encontrar es un plan de transporte, es decir, cómo voy a transportar este punto a este otro punto, defino un conjunto de posibles soluciones, X no importa, y defino una función de costo, ¿sí? Porque lo que quiero hacer es a mínimo costo, eso es lo que hace el transporte óptimo. Esto, si quizá en algún momento les suena, o van a ir para más el camino de Deep Learning, hay cosas que se llaman Wasserstein GANs, que las Wasserstein Distance tienen esta forma, y viene de esta formulación, que es un problema muy difícil de computar,
pero que en 2013 se puede hacer una computación, que es una formulación que es regularizada por la negentropía, que permite, ¿sí?, hacer que este cómputo sea mucho más veloz. Y esta de la gente de Couturi es la que lo implementó. La verdad que si yo les conté que esto hace un montón, que en matemáticas se habla de Machine Learning, de Optimal Transport, en el área de Machine Learning no es hasta hace poco tiempo en que se empezó a pensar en Optimal Transport como también una herramienta que nos podría ser útil en Machine Learning. Esto viene gracias, yo fuertemente creo, a esta implementación que hizo Couturi, que está en su librería también de Python. Que bueno, después Arkovsky, que es un estudiante ahí de la UBA, que se lo conocen, propone la formulación de redes neuronales generativas a través de esta función tipo GANs. Bueno, y ahí se empiezan a utilizar muchísimos más, cada vez más, porque ese gráfico ha quedado viejo. ¿Y cómo esto tiene que ver con todo lo que estamos charlando? Sí, lo que nosotros tenemos son dos bases de datos. La base de datos de calibración y la base de datos de testeo. La base de datos de calibración, donde me aprendí mi clasificador. La base de datos de testeo, donde la quiero aprender, pero por esta variabilidad LG sufrió un cierto cambio. Lo que yo quisiera hacer, y es la formulación original, es aprenderme este operador F que haga que la distribución de los datos de mi dato fuente se parezca a la distribución de mis datos target, y así transformarlos, llevarlos y que se le parezcan, entrenar un clasificador que, por supuesto, como estos datos de fuente, o sea, los datos de entrenamiento, se han transformado para que se parezcan a la distribución de los datos de testeo, uno esperaría que la clasificación mejore. Esto, el paper de 2017 de la gente de Court y Flammary, ellos también, en realidad Flammary es básicamente el que tiene la página con un montón de cosas bonitas que pueden ver sobre este tema, y la librería para Python. Ellos entonces muestran cómo esta estrategia puede servir para atacar diferentes cambios de dominio. Cambio de dominio en Machine Learning es todo lo que, si por ejemplo quiero clasificar gatitos y aprendí que mi red neuronal aprendió con fotos de gatitos, pero de repente le muestro una ilustración a mano alzada de un gatito, la red neural debería ser capaz de entender que eso también es un gatito, a pesar de que es una ilustración y no una foto. Pero hay un cambio de dominio, pues no es exactamente la foto. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, andan ahí. ¿Qué es lo que tiene acá? Claramente se dan cuenta que yo cuando empecé a ver esto dije, está buenísimo, pero ¿cómo lo aplico para BCI? O sea, yo siempre pensando en BCI. Esto, así como está, no es muy aplicable en BCI. ¿Por qué? Porque en tiempo real yo no puedo estar todo el tiempo reentrenando el clasificador cada vez que los datos cambian, ¿no? Entonces, nos pusimos a pensar y salió esta publicación este año, que además este trabajo fue nominado para recibir el BCI Award. Fuimos uno de los 12 nominados de este año del BCI Award, lo cual la verdad que fue una sorpresa, una alegría enorme. Es un trabajo que hacemos con investigadores del CINC y del ETH en Suiza, donde yo hice una estancia doctoral y tomamos los datos y demás. Y bueno, la cuestión es que, pensando, como que, sí, bueno, está bien, tenemos los datos, es acá donde se aprende el clasificador, acá donde lo quiero evaluar, pero ¿por qué en vez de aprenderme cómo transformar los datos de entrenamiento a que se parezcan los datos de testeo, por qué no hago al revés? ¿Por qué no transformo los datos de testeo para que se parezcan al entrenamiento? De esa manera, si hago la transformación, yo voy a poder utilizar el hiperplano de separación que ya tengo, ¿no? O sea, puedo evitar el reentrenamiento. Y esto es mucho más amigable, en realidad es implementable en la práctica, desde el punto de vista de una BCI, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a evitar el reentrenamiento. Vamos a poder mitigar los cambios de esta distribución de los datos, de donde yo aprendí mi algoritmo de codificación, por ejemplo, el CSP más LA que estuvimos charlando antes, y a dónde lo quiero aplicar. Entonces, de esta manera, nosotros lo llamamos Backward Optimal Transfer for Domain Adaptation, BOTDA, la verdad es bastante difícil de poder pronunciar, vamos a poder evitar el reentrenamiento del clasificador.
voy a decir, voy a emprender el clasificador acá y eso queda fijo, jamás cambia. Lo único que voy a hacer es transformar mis datos de testeo para que se parezcan a los datos de calibración. Entonces, esto lo pensamos también que sea compatible para que corra en tiempo real. La verdad que tenemos que esto corra en tiempo real, entonces hicimos estas simulaciones donde primero tenemos una sesión de calibración donde aprendemos, por ejemplo, el extractor de características, ¿sí? Estos son mi conjunto de características con sus etiquetas dadas, este es el clasificador. Los modelos se mantienen fijos en la segunda sesión y cuando estoy testeando voy a agarrar un pequeño subconjunto de datos que va a ser de validación, por ejemplo, es donde yo me aprendo esta transformación B utilizando los datos fuentes y una pequeña porción de los datos de testeo. Y ahora, cada vez que viene el dato de testeo, yo a esto me lo aprendí, se lo puedo aplicar, lo puedo transformar, pum, meto en el algoritmo de clasificación ya el modelo ya aprendido y tengo mi salida. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, los modelos aprenden con los datos de la sesión de calibración, se mantienen fijos. Esto está trabajando en el dominio de CSP, ¿no? Las features. Estas son features con su correspondiente etiqueta. De los datos de la nueva sesión, voy a agarrar una pequeña porción, para poder estimar este cambio de la distribución, porque quiero que ande en tiempo real. Entonces, agarro una pequeña porción, ¿sí? Entonces digo, bueno, los primeros X trials corresponden a datos de recalibración, los utilizo para aprender B, y cada vez que viene un dato a ser evaluado, ¿sí? Acá la etiqueta en la teoría no la tengo, pero estos son datos retrospectivos, lo voy a poder transformar, se transforma solo el vector de features, lo meto, alimento el clasificador y obtengo la salida estimada. Esto realmente lo probamos con un modelo muy sencillo porque no queríamos, que es este CSP LDA, porque no queríamos que el foco no se pierda en lo que es la transformación. Esto anda para cualquier tipo de feature, en cualquier tipo de dominio, pero el trabajo en particular se centra en que CSP y LDA. Son señales que en un pipeline bien básico acá. Entonces Pregunta. tenemos... Sí. Esto funciona porque hacer la transformada que haría Botda es más simple que el hecho de entrenar de vuelta el CSP y el LDA, ¿no? Sí. Exacto, y lo probamos. A pesar de que vieron que corre re rápido, vieron que no, ustedes me dicen, bueno, si yo estaba usando los datos, reentrená. Y la verdad que anda mejor. Y ahora vamos a ver por qué. Pero sí, evitamos la recalibración. Que evitar la recalibración, acá el modelo es sencillo. Pensemos en algo más grande, en las redes, lo que sea. No solamente es bueno desde el punto de vista computacional, sino también desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Cuando uno utiliza una BCI, ¿no? Si yo les digo a alguien, a cualquiera de ustedes, bueno, vení, préstame tu cabecita. Ahora quiero que piense e imaginar un movimiento. Probablemente la primera vez que lo hagan no entiendan muy bien cómo hacerlo. La segunda vez que lo hagan van a mejorar, sobre todo si le estamos dando feedback para que eso sea una forma de corregir y aprender cómo modular la actividad cerebral, o sea, cómo hacer la tarea mental pedida. Entonces, estas cosas, en realidad los sistemas BCI deben de ser coadaptativos. La persona aprende, el sistema aprende. La persona se adapta, el sistema se adapta, ¿sí? Esta ida y vuelta, la verdad que nunca se sabe, no hay una precisión exacta de cuándo hay que volver entonces a entrenar esto y lo otro, pero piensen que si yo tengo mi modelo fijo del día 1 y ya le estoy dando el feedback a la persona, le podemos de alguna manera, si esto está fijo y esto no se mueve, no está todo el tiempo reentrenándose, bueno, tenemos un estado, un cierto lugar donde las cosas más o menos se discriminan. Si la persona imagina y le damos el feedback, hicimos bota y le damos el feedback, la persona no anduvo bastante bien, lo estamos llevando a que sea consistente, ¿no? Que siempre por lo menos quiere ir acá, que quiere ir acá. Bueno, mira, no lo hiciste bien, bueno, pero volvé a pensar. Bueno, no lo hiciste bien. Ah, ahora lo hiciste bien, esa es la estrategia que tienes que seguir. ¿Por qué digo que esto quede fijo es importante? Porque creemos, esto el equipo, creemos que si dejamos esto fijo, le damos el feedback al paciente, hay una variable menos que se está moviendo. Porque si esto se está moviendo, le damos feedback, la persona también cambia porque no entiende qué tiene que hacer, esto se está moviendo. Bueno, de esta manera dejamos esto fijo y nos aseguramos que los patrones siempre los dirigimos al mismo lugar.
Sí, estamos induciendo una manera de aprendizaje, probablemente sí, pero si eso hace a que la persona entienda cómo mejor hacer la actividad mental, mejor. Esas son las cosas que vamos a probar el año que viene. Porque de esto lo hicimos todas simulaciones. ¿Alguna otra duda? Yo me tomo mate. Bueno, seguimos entonces. Este pipeline, la verdad que anda para cualquier cosa que se llama Transfer Learning. O sea que si ustedes cambian bota y le ponen cualquier cosa, también andaría. Eso es lo que tiene de bueno, porque la forma en que pensamos esto es absolutamente convertible a otros algoritmos. Le voy a contar cómo hicimos los experimentos en una de las bases de datos, que es la base de datos que adquirimos en el paper anterior que yo les mostré. Tenemos, como yo le decía, 160 trials, una sesión, otra sesión. La primera sesión es la de calibración, es decir, donde tenemos la etiqueta y los datos. Y la segunda sesión es los datos de testeo, donde vamos a suponer que los primeros 20 trials de esa sesión corresponde a datos de recalibración. Es decir, acá no se le da feedback en esta simulación. Y en estos 20 trials tampoco se le da feedback. Pero en este restante se le daría feedback, porque son los datos de testeo, ya la evaluación en tiempo real. Entonces, con esto vamos a tener los trials de tiempo real, que van a ser 140. Con esto aplicamos dos formas de pensar el problema, que son absolutamente aplicables según lo que uno quiera hacer. Una es, vamos a adaptar dado un bloque de datos. O sea, voy a aprenderme B entre bloque de datos. La primera vez, para aprenderme la transformación, y si lo quiero aplicar a un bloque de datos que está viniendo en tiempo real, ¿sí? Cuando uno hace experimentos, generalmente hay pausas, porque se hace bastante tedioso para que la persona se relaje. Lo único que tengo para aprender B la primera vez, para este bloque que está por venir, es la ronda de calibración. Bueno, aprendo B y se lo aplico a R1. Para R2, que es el segundo bloque de datos, ya tengo R1 y R2. Bueno, me aprendo B, que ya tengo más bola de datos, debería ser una mejor estimación. Para R3, tengo R0, R1 y R2. Y así sucesivamente. O sea, lo que estoy suponiendo acá, hay una hipótesis muy fuerte, es que este cambio en la distribución de los datos, que es por el cual me aprendo B, es aplicable y es consistente para los datos que están por venir, para este conjunto de datos que está por venir. Es fuerte. Estamos suponiendo que los datos anteriores me describen la variabilidad de los datos que vienen. Con esto lo vamos a comparar con método del estado del arte, esto del paper, pero anyways, este método no hace nada. Sería, yo tengo mi modelo aprendido y evalúo sin hacer nada. Este método, el que decía Jorge, que es el que voy a recalibrar, voy a reentrenar todo. El extractor de características del clasificador, cada vez que un nuevo conjunto de datos viene. Y estos dos son dos métodos del estado del arte que hacen adaptaciones, transformaciones en el dominio de Riemann y en el Euclidio, no importa, pero son parecidos en el sentido que hacen transformaciones geométricas. Y esto es lo que obtenemos. Los datos terminaban siendo de 7 rondas y este es el promedio. Hay estrategias, las estrategias para adelante, yo le decía que es la formulación original, la que nosotros proponemos. Esto de acá, nada, es una forma de regularizar, no importa. Pero yo quiero que vean acá, primera ronda, si yo no hago nada, si yo reentreno todo, bueno, los métodos de transformación y con nuestros modelos, se obtiene un aumento significativamente de casi 9 puntos de no hacer nada, ¿sí? 9 puntos de no hacer nada, que la verdad es bastante significativo, sobre todo para las primeras rondas, en donde tenemos pocos datos para hacer la recalibración, pero somos capaces de proveerle un buen feedback. Esto, a medida que pasa en el tiempo, la verdad que el impacto de hacer Transfer Learning es mucho más bajo que el de hacer recalibración. Y esto claramente se sabe y es así. Cuando uno hace Transfer Learning, cuando ya tenés un conjunto de datos muy grande, sí, te conviene reentrenar. Y con esto ya sabemos que cuando ya tenemos hasta la ronda 4, por ejemplo, y convendría ya reentrenar, ¿sí? Ya es mejor reentrenar consistentemente que casi cualquier otro. Otra forma de que nosotros pensamos las cosas, esto se me puede hacer, es de que tengamos una adaptación continua.
y que la hipótesis es los datos están continuamente cambiando. Al arrancar, si viene un trial, uno de los 140, el primero, solo tengo mis datos de recalibración, es lo único que tengo. Entonces, con esos datos, lo que hago es, ok, vienen esos datos, le sumo el trial, aprendo B y transformo T1. Para T2, ¿a qué hago? A todo lo que tengo en el momento, se lo sumo, aprendo B y transformo T2. Para T3 o para Tn, lo que termino haciendo es que al trial que está por venir, lo meto para aprender B, porque el aprendizaje de B en sí mismo pues, es bastante sencillo, la aplicación aún más, no es sencillo. Puede hacerse eficientemente computacionalmente. Entonces lo que hago es, lo uso para el momento de aprender, ¿sí? Porque supongo que todo el tiempo está cambiando. En una bola gigante, o sea, de los 140 trial, uno es el que está por venir. Entonces lo transformo. Esto nos termina generando de que al final, para cada uno de nuestros trials, hemos aprendido una transformación que haría que mejor se mire la variabilidad en tiempo real, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos para los mismos métodos. Si no hago nada, esto se me va a mover solo, si no hago nada, si reentreno todo, el método que hace en ciertas transformaciones geométricas, y nuestro método, el particular, uno que utiliza una formulación por lazo por grupo. Como ven, es significativamente mejor. Lo más interesante que yo veo acá, y para mí fue espectacular cuando lo vimos, es que sí, aparentemente siempre mejor, pero hay casos en que en realidad, no mejora y hay otros métodos que resultan mejor o que reentrenar resulta mejor. Lo que nosotros suponemos es que nosotros estamos utilizando la supuesta etiqueta asociada a la tarea mental. Estamos en una BCI síncrona. Nosotros sabemos cuándo se supone que la persona pensaba en mover. Lo sabemos porque estamos en una sesión de terapia de rehabilitación. Entonces, si esa etiqueta, ese patrón generado, la actividad mental generada, no se condice con la etiqueta, no tiene nada que ver, o sea, no es lo suficientemente discriminativo, por más que yo lo quiera llevar a donde se tiene que llevar, yo estoy haciendo esa transformación, no va a poder ir porque los patrones no tienen nada que ver con esa clase. Entonces, lo que creemos que son cosas que vamos a analizar el año que viene es estos casos, lo que está pasando acá es que si nosotros, la persona, a pesar de que le tenemos la etiqueta, me está dando esto, no le estamos pudiendo llevar a los datos a donde queremos, probablemente lo que ocurre es que lo que está haciendo no es suficientemente discriminativo. Entonces podríamos pensar que no solamente tenemos una herramienta de transformación de dominio y de transfer learning, sino que también podríamos tener algún tipo de feedback significativo para el paciente, ¿no? Porque le podríamos estar diciendo, mira, yo intento llevarlo, pero no puedo, mira dónde caes. Esas son cosas que queremos trabajar en el año que viene. Eso, lo que quiero mostrar en esto es cómo para los sujetos cambia, que acá ven que hay casos que en 7 sobre 10 mejora, y después el tiempo que es un poco lo que charlábamos. El competidor en accuracy es RPA. Esto en segundos, sí, son 3 segundos lo que le lleva a adaptar al método, solo 3 segundos. Solo 3 segundos lleva a adaptar el método. Sí, no es nada, pero estamos hablando de algo sencillo, ¿eh? Escalen esto a otras cosas que llevan más tiempo. Nuestro método solo lleva, 100 veces más rápido que el competidor más cercano en accuracy. Y más aún, si lo comparo con el método que reentrena todo, a pesar de que tiene un modelo que es bastante sencillo, como le decía, es aún 10 veces más rápido, ¿no? Sí, estamos hablando de un segundo y milésimas de segundo y milisegundos, pero realmente esto escalémoslo. Estamos con un método que es bastante sencillo. ¿Qué pasa si estuviésemos utilizando una red neuronal, por ejemplo? Bueno, con esto podemos pensar en mirar un poquito el Colab también, que es la segunda parte de esto, que acá sí vamos a usar esta librería, que es la de Optimal Transport, que la encuentran y que ya está cloneada. Adelante, también una hermosa librería que soluciona la vida a quienes queremos usar Optimal Transport. Bastante jodido la matemática y todo lo que conlleva la optimización. Y tiene lindos tutoriales también. Con eso, yo ahora, les prometo que terminamos pronto,
Lo único que quiero es que veamos el collab. En este collab estamos en la segunda parte, que es la de Between Session. Antes puedo hacer una pausa y ver si hay preguntas. Por ahora nadie preguntó, pero siéntanse libres, gente, de preguntar lo que quieran. Bueno, les voy a mostrar esto y después ya de última vamos para el final. Antes lo que hicimos fue hacer una decodificación en la parte anterior del collab, una de sesión. Pero vamos a ver qué pasa entre sesiones, que es exactamente esto de este código. Para eso hay unas ciertas funciones que nada, definimos, que son, que acá les voy a mostrar. El Optimal Transport, ¿sí? Nuestra formulación hacia atrás con penalización de supergrupos, el método que no hace nada, el que no adapta, y el método que reentrena todo, ¿sí? Esos son los métodos, con el mismo nombre. Los otros no, porque hay un lío con las librerías. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, el pipeline, si se acuerdan, lo primero que tengo que hacer es aprender los modelos. ¿Eso qué quiere decir? Me voy a aprender mi extractor de características con los datos de entrenamiento y mi clasificador, ¿sí? Entonces, aprendo las características. Acá las tengo, rapidito, y mi clasificador. Listo, mis modelos seteados. Bárbaro. Estas son cosas para que corra Optimal Transport. Esto es para guardar las salidas. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Bueno, simulamos que los primeros 20 trials son los datos de validation set o de recalibración. Entonces, me los guardo, ¿sí? Y aprendo la característica. El modelo quedó fijo ya, ¿eh? Solamente transformo. Ya CSP no le hago nada, solamente transformo. Joya. Después hay una parte que yo, esto detalles no importa, pero nosotros hicimos una funcioncita para poder estimar los subconjuntos óptimos para poder aprender la transformación, X, no importa. De última vayan al paper, si están interesados en eso. Pero acá viene la cuestión. Yo ya tengo todo. Tengo mi dato de validación, tengo el valor del dato de regularización, toda la cuestión. Y lo único que tengo que hacer entonces es que simulo, lo que estoy haciendo acá en la simulación es que para cada trial que está por venir, ¿sí? Como si fuese algo en tiempo real, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las 3 posibles cosas. Nada, solamente evalúo, reentreno todo, ¿sí? Llamo este modelo. O utilizo Optimal Transport hacia atrás, el backward. Me estoy guardando acá los tiempos de formulación acá en el collab. Esto corre, lleva unos minutitos. Y lo que van a ver es que lo que vamos a ver es que, entonces, vuelvo a decir que para cada uno de los trials, ¿sí? Voy a extraer las características. Esto no hacía falta. Extraer las características, evaluarlo, reentrenar o hacer Optimal Transport. Esperamos, yo acá hice unas banderitas que salgan cada 10, que los ansiosos nos gusta ver que pasan a terminar. Tenemos 140, entonces tenemos que llegar a que eso llegue a 140. No lo dije, pero todo esto está asociado a un repo que hicimos con relación a ese paper. Entonces, toda la funcioncita, los experimentos, los demos, todo, está en un repo asociado que lo planeamos arriba. Bueno, la verdad que acá hay spoiler, porque la verdad que ya sabemos lo que esperaríamos. Y lo que esperaríamos es que no hacer nada, tenga un valor bastante bajo de clasificación, reentrenar, lo mejore, por supuesto, pero que utilizar nuestra formulación aún más lo mejore. Eso es lo que esperaríamos. Y que además el tiempo que se tarda en realizar esa adaptación sea mucho menor que la de reentrenar. Veamos si eso pasa.
Bueno, la simulación llevó 3 minutos. Con esto solo computo la accuracy. Y acá que veo, fíjense, tengo la clasificación de no hacer nada, un 72%, la clasificación, que ya la habíamos visto, de reentrenar, y la clasificación con nuestro método. ¡Wow! Y en tiempo, el de reentrenar, más o menos lo otro lo habíamos hecho con otra computadora, no con un Colab, pero como ven, es menor hacer solamente la adaptación que reentrenar un modelo que a pesar de todo es tan sencillo. Algo muy bonito de Optimal Transport, que yo le decía, podemos usar esto como feedback, te dicen cómo, no entiendo nada que me está diciendo esta persona, pero yo le voy a mostrar qué es lo que quería ver. Vamos a ver las features, estos puntitos, la varianza que extraímos a partir del CSP, la vamos a plotear antes y después de la transformación, ¿sí? Fíjense, esto son los datos. En rojo, las features asociadas a la clase 1 de entrenamiento. En azul, las features asociadas a la clase 0 o la 2 de testeo, de entrenamiento también. O sea que claramente esto es linealmente separable y se imaginarán que la recta de decisión del LDA pasará por acá. Entonces esto andaba bastante bien, discrimino movimiento de la mano o nada, bastante bien, con esta línea de separación. Fíjense cómo lucen las features asociadas a las mismas clases, pero en los datos donde yo lo quiero evaluar al modelo. Como ven, yo no lo exageraba, hay un cambio en la distribución de los datos. Están más juntos, están girados. Entonces, esta recta de decisión que se aprendió ya no anda tan bien. ¿Sí? Ya me quedan bastante naranjas del otro lado de la recta. Y esos son los valores que se veía, que estaba como en un 70%. ¿Qué pasa cuando yo transformo los datos? Miren esto. Voilà. Ahora los datos, ¿sí? Uno cuando hace Optimal Transport, los llevas, ¿sí? Haces que las cosas los llevas y los llevas a un centro. Y en particular, como ven acá, los datos naranjas con los rojos pertenecen a la misma clase, pero estos son los datos transformados. Los datos azules con los rosas pertenecen a la misma clase y están también transformados. Entonces, como ven acá, esta recta de decisión funciona. Sigue funcionando. Y fuimos capaces de, a esos datos que estaban como todos distribuidos medio raros, llevarlos a que se le parezcan a sus antecesores de clase. Y bueno, y con esto le queda ahí para jugar, para hacer un montón de cosas. Estaríamos y les dejo, si les interesa, libros que a mí me gustan mucho para arrancar a saber el tema. Algunos disponibles, otros no. Hay una banda de paper, por supuesto. Y nada, abierta a preguntas. Acá está mi correo. Tengo un Instagram que intento hacer algo de divulgación y el Twitter. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado. Matías acá hace un comentario y dice, la verdad lo de Optimal Transport está bueno. No había visto antes un campo de aplicación en el que la adquisición de datos fuera tan cambiante. Sí. Voy a dejar cargar de compartir. Sí, no, hay un montón. De hecho, para imágenes, cuando uno cambia de fotos a dibujito a mano alzada, no sé, esas cosas son cambio de dominio y Optimal Transport también se utiliza ahí. Cuando quieren cambiar, por ejemplo, entre pinturas, las técnicas de estilos, que se llama, también son cambio de dominio. Cambio de dominio hay un montón, sobre todo cuando se utiliza algoritmo Machine Learning para cosas que anden a través de los pacientes, para todos los pacientes. Entonces, cada paciente es un cambio de dominio. Cambio de dominio es un cambio en la distribución de los datos, cualquiera cosa que eso signifique. Sí, incluso podemos ir a algo más trivial. Si estás usando, no sé, imágenes de un dron y cambias de lente, tenés una distinta forma de la misma foto sacada por dos lentes, van a ser distintas. Sí. Entonces, por ahí podrías usar esta técnica para, bajo el mismo modelo, según cada lente, tener el mismo modelo y tener un Optimal Transport por cada lente. Sí.
Eso incluso por ahí para los celulares. O sea, todavía nunca lo vi aplicado, pero tranquilamente uno en un futuro podría deployar un modelo que funcione en todos los celulares por esta forma de hacerlo. Sí, 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 tal cual. Bueno, acá Cristóbal y Nicolás dicen muy buena charla. Matías continúa, dice, también me llevo la efectividad de CSP más LDA. Antes de empezar la charla pensé que todo iba a girar más sobre Deep Learning. No, Deep Learning en el área está arrancando hace unos años, hace muy poco. Tiene que ver con que para Deep Learning, ya saben, necesitamos un montón de datos etiquetados. Y eso significa que a la persona le tenemos que pedir por un montón de tiempo que no haga nada más que respetar el protocolo. Entonces, hay hoy algoritmos de Deep Learning que son medio shallow, pero que están andando competitivamente a cosas que utilizan CSP y LDA. Competitivamente, ni siquiera increíblemente mejor. Sí, también hay un tema importante de justamente Deep Learning que podría tranquilamente empezar a overfitear sobre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, Sí, no se puede, hasta que no se tenga una cantidad, por ahí un generador de datos sintético, ¿no? O algo así, sí, no se va a poder entrenar. eso estamos estudiando con una de estudiante de doctorado, ese tipo de cosas. Bueno, cuando lo descubran, bienvenidas a dar la charla, ¿no? Otra charla más. Dale, dale. Acá Nacho dice, gracias por la charla excelente. ¿Las slides están en algún lado disponible? No, Dice, las preparé para esto, pero las puedo transformar a PDF y las mando. Se las mando dale, por genial. correo. Quiero revisar las citas de Optimal Transport. Hace un tiempo habíamos arrancado con gente de la facultad a revisar un paper de NLP de traducción no supervisada que usaba Optimal Transport para hacer un mapa de transporte entre idiomas. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Yo también Agustina te dice muy buena la charla. Sí, desde ya, ¿no? Muchísimas gracias Victoria por el tiempo, obviamente si preparaste la sesión para la charla todavía más, Sí, te agradecemos más todavía. dormí poco, pero acá estoy. Ah, La collab también, está hecho para acá. la collab también, dedicación exclusiva tenemos, Y bueno, con calidad. pero bueno. Bueno, espero que lo disfruten y cualquier cosa quedamos en contacto. Y Dale, mil bueno, gracias. muchísimas gracias. Acá a Felipe también te manda saludos. Bueno, ya varios te empiezan a mandar saludos por el chat. Bueno, Así que, bueno, voy a cortar la grabación y si quieren, bueno, le quieren hacer preguntas a Victoria de algún doctorado o algo, aprovechen ahora, la tienen acá la atención. Pero vamos a cortar ya la grabación. Y cortando. Adiós. uf, estoy Listo. cansada. Me había olvidado lo que era. Buenísimo. No, gracias. Perfecto. Gracias, Nelson. Nos vemos.